más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Me alegra saber que estás allí conectado, esperándome para estar juntos más cerca de Dios. Es importante conocer las Escrituras y saber lo que Dios tiene para hablarnos en este día. Bien, sin más preámbulo, quiero hablarte acerca de los afanes de hoy. Y creo que uno de los mensajes principales en la vida de Jesús, en el momento en que estuvo en esta tierra, fue enseñarle a los hombres a no tener ese afán y esa ansiedad por las cosas que genera este mundo. Jesús sabía que un espíritu apacible y sosegado consigue más que un espíritu afanado y ansioso. Ahora, Él lo deja ver en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Es un texto que habla precisamente acerca del afán y la ansiedad. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Ahora, Jesús está hablando y diciendo, Dios sabe en su omnipresencia y omnipotencia de que tú tienes necesidades, de que hay necesidades físicas, económicas, materiales, necesidades sentimentales y emocionales que cubrir en nuestra vida. Pero Jesús le da un énfasis totalmente diferente a este tema de salir corriendo a diario, matándonos, tratando de alcanzar aquellas cosas materiales que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Él dice, primeramente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que ustedes necesitan, como la ropa, el vestido, el calzado, os vendrán por añadidura. No sé si escuchaste mi enseñanza acerca de cuando Dios se levanta y cuando Dios buscamos su rostro inicialmente en el día y vemos cómo Dios se levanta a nuestro favor y nos da su gracia y nos da su favor y nos envuelve de su bien. Asimismo, el Señor aquí nos está diciendo, primeramente, quiero que ustedes aprendan a buscar el reino de Dios y su justicia. Porque cuando aprendemos a buscar el reino, es decir, a escuchar la voz de Dios, a estar con un corazón quieto y reposado, esperando en la presencia de Dios su dirección, su voluntad, su propósito. Él nos dice, estas cosas por las cuales están tan afanados, tan llenos de carrera, llenos de pronto de esa movilización diaria, dice, lo haré en sus vidas como una añadidura. Y creo que la palabra añadidura es algo como que es lo último que tú necesitas en la vida para poder satisfacer tus necesidades. Por lo tanto, el Señor dice, aquellos que buscan primeramente el reino de Dios, es decir, la presencia de Dios, y anhelan con todo su corazón que el reino de Dios establezca en ellos, dice, todas las cosas por las cuales otros corren, se matan, no duermen, se enferman a causa del estrés, a causa de pronto de ese diario agobiante vivir en todo ese afán, dice, yo se los daré a ustedes como una añadidura. Por lo tanto, podemos ver que Dios está interesado en nuestra paz interior. Dios está interesado en que tengamos unas vidas apacibles en su presencia. Ahora, de ninguna manera estoy diciendo que tienes que sentarte todo el día únicamente a orar y esperar de que Dios te mande todo a tus manos y que todo aparezca como por arte de magia en tu vida. No se trata de eso y no podemos hacer esta enseñanza a ese extremo. Pero lo que Dios sí te quiere decir es que si Él es primero en tu vida y lo que a Él le interesa es lo que a ti te interesa, es decir, el reino de los cielos, por lo tanto, las cosas que tú necesites te los dará por añadidura. Ahora, mire lo que dice la definición
de lo que es el afán, porque la palabra afán proviene de una raíz griega, merinao, que significa dividir en partes. Esta palabra connota distracción, una preocupación por cosas que producen ansiedad, tensión y presión. Y cuando vi esta definición, pude darme cuenta que una persona afanada es una persona que está totalmente distraída de las cosas espirituales. Está muy lejos de concebir el reino de Dios en su vida. Y esa distracción del reino genera en nuestra vida presión, genera preocupación, genera ansiedad y produce mucha tensión. Y por eso vemos personas que tienen colapsos nerviosos, por eso vemos personas con enfermedades realmente que se desarrollan a causa del estrés, a causa de la presión de la vida, a causa de la preocupación que tienen por la deuda, tal vez por la hipoteca, por el crédito, por aquellas cosas que de pronto los angustian en sobremanera. Y eso también genera la ansiedad. Y la ansiedad es ese estado de agitación, de inquietud, de zozobra en nuestro ánimo. Entonces, la ansiedad a menudo se basa en el miedo a lo desconocido, en que no sabemos qué va a pasar en el día de mañana. Y puedo ver en la vida de personas que tienen un gran temor acerca de su mañana porque no sienten que tienen nada asegurado en sus manos para poder sobrevivir o para poder sortear las circunstancias de la vida en un futuro. Pero el Señor dice, por nada estéis afanosos. Él dice que el afán refleja la falta de fe en Dios. Y cuando una persona está ansiosa y afanosa, está enviando un mensaje directo a Dios y le dice, Señor, no confío en que mi vida está en tus manos. Señor, no confío en que tú eres lo suficientemente poderoso para proveerme. Señor, no confío en que tú tienes el poder de lo imposible. Y sabes, cuando tú vives una vida llena de afán y de ansiedad, es una vida que realmente le da la espalda a la fe y se concentra en tu propio esfuerzo humano para hacer las cosas y para tratar de salir adelante en tus fuerzas, en tu humanidad, en tu sabiduría, en todo lo que tú planeas, en todo lo que tú quieres hacer, pero no tienes en cuenta primeramente el reino, es decir, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. ¿Te has preguntado algún día si lo que hoy estás haciendo es la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado algún día si lo que tú vives, tu vida diaria, ordinaria, hace parte del propósito de Dios en esta tierra? Y cuando tú entiendes que el hombre que se sujeta a Dios debe vivir de acuerdo a su voluntad y propósito, entenderás que primeramente es el reino, que primeramente es lo que Dios quiere y tiene para mí, y luego lo que yo deseo. Por lo tanto, aquí vemos que esa agitación, que esa inquietud, que esa zozobra que se produce en la vida de las personas cuando se acerca el fin de mes y no tienen cómo pagar el arriendo tal vez, o no tienen la forma cómo salir de ese problema económico o de ese problema emocional o de ese problema familiar. Y se genera esa presión y se generan enfermedades que se desatan a causa de la presión, de la duda y de la incredulidad. Pero cuando tú eres una persona que confías plenamente en Dios, sabes que tu vida está en las manos de Dios, que Dios tiene cuidado de ti, que de algún lado Dios enviará tu provisión, pero que no te dejará en vergüenza. Recuerda siempre que los que confiamos en el Señor no seremos avergonzados. Ahora, en Lucas capítulo 10, versículo 38, la palabra nos habla de la vida de dos mujeres, Marta y María. Ahora, mientras iban de camino, Jesús entró en una aldea llamada Betania y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María
que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba continuamente sus enseñanzas. Pero Marta estaba muy ocupada y distraída con todas las responsabilidades. Así que Marta le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola en el servicio? Dile que me ayude y que haga su parte. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, estás preocupada, molesta y ansiosa por tantas cosas, pero solo es necesaria una cosa, porque María ha escogido la buena parte, la que le conviene, la que no le será quitada. Ahora, si hacemos un paralelo en el mundo espiritual acerca de la vida de Marta y de la vida de María, podemos ver lo siguiente. Marta es aquella mujer ocupada, realmente ocupada, desde que se levanta hasta que se acuesta, no tiene descanso. Vive perturbada, vive distraída de las cosas espirituales, porque el tema de ese tipo de personas es: no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo porque desde que me levanto hasta que me acuesto, hago de mi vida un día lleno de mucha ansiedad, de mucha afán, de mucha distracción. Así que vemos entonces que Marta no tenía tiempo para estar con Jesús y escucharlo. Y sabe, aunque Jesús admiraba el servicio de Marta, Jesús le decía: Marta, Marta, tienes que ver lo que está pasando en la vida de María. Porque a diferencia de Marta, María estaba sentada a los pies del Señor, atenta, en silencio, con un corazón reposado, aguardando las palabras del Maestro. Y eso no significaba que María era una mujer ociosa o que simplemente no tenía que ver con los quehaceres de su casa. Pero ella entendía algo y ella dijo: cuando Jesús venga a mi casa, yo no malgastaré mi tiempo haciendo otra cosa más que escucharlo a Él, más que atender a sus palabras, más que poder estar a sus pies y entender la voluntad y el propósito de Dios para mi vida. Y cuando vemos entonces esta escena, nos damos cuenta que muchas personas en este mundo viven como Marta, pero otras personas que anhelamos el reino, que anhelamos la voluntad, que anhelamos el propósito de Dios, buscamos el tiempo, y cuando no hay tiempo lo sacamos de donde esté, pero necesitamos sentarnos tranquilamente, reposado nuestro corazón, para escuchar la voz de nuestro Maestro, para saber lo que se nos tiene que decir, que viene de parte del reino de Dios para nuestra vida. No puedes seguir mintiéndote a ti mismo al decir: no tengo tiempo, no lo puedo hacer porque no tengo tiempo. ¿Sabes? Es una excusa basada en grandes mentiras. Pero cuando tú dejas a un lado parte de lo que haces y le dices: Señor, no me voy a distraer más, no estaré más ansioso, no estaré más atribulado, simplemente me sentaré a escucharte a ti y a reposar mi corazón delante de tu presencia. Y sabe, eso es algo maravilloso que Dios apreciará más que cualquier servicio que tú puedas rendirle a Él. Ahora, Marta estaba muy ocupada en las responsabilidades del servicio, y pienso: ¿cuántas personas que me ven aún le sirven a Dios, pero viven ocupadas sirviéndole a Dios, pero no tienen el tiempo para escuchar a Dios en la intimidad? No le dedican el tiempo al Espíritu Santo para que les revele el corazón del Padre, para que ponga en su boca la palabra que esta generación necesita escuchar. Que no han entendido de que sin presencia de Dios en sus vidas no puede haber poder para deshacer las obras del diablo en esta tierra, y no puede haber un cambio en la vida de otra persona que tú ministres, a menos que la ministres bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder y la unción de Dios, que se halla en la intimidad con Dios, en tener un corazón reposado delante de Dios, en no ir con ansiedad, con afán, con no tengo tiempo, solo tengo tanto tiempo, sino estar allí escuchando la voz de tu Maestro.
Y sabes, eres la persona que Dios llamó y escogió para grandes cosas, pero que esas grandes cosas que Dios te llamó a hacer no te conviertan en una persona ocupada, tan ocupada en el servicio, que no tienes tiempo para escuchar la voz de tu maestro y que no tienes tiempo para oír lo que Dios tiene que decirte. ¿Sabías algo? Vale más una palabra que viene del corazón de Dios y de la mente de Dios que todo un sermón de una hora que solamente razonamiento humano y sabiduría humana. Sabes, cuando tú vas a la presencia de Dios, recibes su rema, recibes la palabra, recibes el entendimiento de su palabra y la puedes compartir con poder y unción, porque sabrás que estuviste allí en el lugar secreto, donde se revelan las cosas ocultas, donde se revela lo guardado, donde se revela lo que Dios reserva para aquellos que se deleitan en su presencia. Entonces vemos, ¿verdad?, que Marta se acerca a Jesús a poner la queja de su hermana. La ansiedad produce queja. Y sabe, cuando hay una vida ansiosa, lo único que sale de la boca es queja, no alabanza. Y vea, una persona que vive ocupada todo el día, lo único que siente es que nadie le ayuda, nadie le agradece, nadie le entiende, nadie le aporta. Todo es ella, todo tiene que hacerlo ella, y mi vida solamente es estar metida aquí, hacer lo mismo todos los días, pero no ha logrado entender que Dios quiere que dejes un poco de lo que haces y te acerques a Él y hagas como María, que solo estaba allí atenta a lo que Jesús enseña. Ahora, Marta estaba preocupada y molesta y estaba ansiosa por todas sus responsabilidades, y esa ansiedad o el estar absolutamente ocupado en los quehaceres diarios y no sacar un espacio para estar en la presencia de Dios, el resultado no es otra cosa más que esa irritabilidad en tu ánimo, no es otra cosa más que la preocupación, el insomnio, la enfermedad, pero también la muerte espiritual. Ahora, María escogió la mejor parte que no le será quitada. Es decir, ella escogió, por medio de su decisión de estar allí en la presencia de Dios, escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que se tenía que decir para su vida a través de Jesús y de su palabra. Entonces vemos cómo este paralelo y este contraste entre estas dos mujeres nos habla de dos tipos de personas que existen en este mundo: los que no tienen tiempo para Dios y los que buscan el tiempo para Dios. Y ahora miren lo que dice la palabra en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Ahora, como definimos anteriormente, el afán tiene que ver con la falta de fe en Dios. La palabra nos enseña que la cura del afán es la oración acompañada de la acción de gracias. Aquí Pablo le dice a los filipenses: por nada estéis afanosos. Ahora, ¿qué es lo que te afana a ti de la vida? ¿Cuál es tu afán? ¿Cuáles son las cosas que te preocupan, que te angustian, que te debilitan, que te estremecen, que no te dejan dormir? Que sientes una ansiedad de comer en exceso, que sientes una ansiedad de caminar de un lado al otro desesperadamente en tu propia casa o en tu oficina, o sales a caminar por las calles simplemente porque estás ansioso, porque no tienes la capacidad o no le has permitido a Dios darte ese fruto del Espíritu que se llama fe, que se llama templanza. Y sabe, Dios quiere que tú puedas venir a su presencia y presentarle a Él tus peticiones, tus necesidades, tus dificultades, y decirle: Señor, en esta oración te entrego mi carga. Y cuando tú le entregas la carga al Señor y le das gracias y le dices: Señor, no voy a estar más afanoso, no voy a permitir que la preocupación entre en mi vida, porque donde hay preocupación no hay paz,
no hay tranquilidad. Y una de las cosas que Dios anhela darte es paz y tranquilidad en el Espíritu Santo, que reposes y descanses en el Espíritu Santo. Entonces vemos que la palabra dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y sabe, esto es algo maravilloso, realmente maravilloso saber que Dios tiene cuidado de mí, que Dios tiene cuidado de mí. Y una de las cosas que creo que debemos repetirnos a diario para combatir el flagelo de la ansiedad y del afán, es decir, Dios tiene cuidado de mí, Dios tiene cuidado de mí, Dios tiene cuidado de mi economía, Dios tiene cuidado de mi salud, Dios tiene cuidado de todas aquellas cosas que me preocupan, que no me permiten conciliar el sueño en las noches, aquellas cosas que me hacen deprimir, que me hacen enojar, que me hacen cambiar mi estado de ánimo. El Señor te dice, yo tengo cuidado de ti. Y como yo tengo cuidado de ti, quiero que deposites en mí tu carga. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice el Señor. Quítate esa pesada carga de la preocupación de tu mente. No permitas que tu mente se siga dañando a causa de cada pensamiento que llega a tu mente y lo razonas, y eso mata tu fe. Porque el razonamiento humano es totalmente contrario a la fe de la palabra de Dios. Pero cuando tú sabes que Dios cuida de ti y tú tienes realmente la presencia de Dios y el reino de Dios como algo prioritario en tu vida, sabrás que no existirá nada, absolutamente nada, que Dios no pueda hacer por ti. Porque hay algo que tengo la certeza en mi corazón. Y es que Dios quiere hacer muchas cosas por mí y para mí, porque yo soy su hijo y Él tiene cuidado de mí. Así que en este día, suelta tu carga, deja tu angustia, detente un momento y espera en que Dios obre grandes cosas en tu vida. Padre, te doy gracias en este día. Oro por cada persona cuyo corazón está ansioso, cuyo corazón está desesperado, cuyo corazón dejó de tener fe y confianza en ti. Señor, oro en esta hora por aquella mujer angustiada, Señor, porque debe muchos meses en el colegio de su hijo. Oro en el nombre de Jesús por aquel padre que está angustiado por la universidad de sus hijos, porque no tiene cómo pagar ese semestre y no tiene cómo pagar esa manutención y esa pensión, Señor. Oro ahora mismo por aquellas personas que el banco quiere arrebatarles su casa, su vivienda. Oro, Señor, por aquellos que han tenido pérdida en sus negocios, que sienten, Señor, una gran tensión y una gran presión. Aquellos que trabajan por comisiones, por ventas. Oro, Señor, para que tú te glorifiques en toda persona que hoy está angustiada, ansiosa, desesperada, porque no saben cómo, Señor, hacer para cambiar la situación que hoy están atravesando. Pero hoy te pido en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que tú cuidas de nosotros. Sabemos que tú cuidas de nosotros y que tú nos ayudarás, Señor, y nos darás la fortaleza que necesitamos para vencer las obras del enemigo en nuestra vida. Te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Confío plenamente en el Señor que esta palabra te pudo ayudar en gran manera. Sé que los afanes de la vida y las ansiedades que genera el no tener a tiempo en nuestras manos lo que necesitamos, debemos depositarle en las manos del Señor. Dios te bendiga y nos vemos en una nueva oportunidad.